Muy bien, muy bien. Voy a compartir mi pantalla aquí. Por favor, recuerden que si hay alguna cosa que no se entienda o que ustedes prefieran que yo lo repita, solo tienen que decirme, porque como siempre digo, a veces creemos que lo que uno explica o lo que uno desarrolla se entiende perfectamente y bueno, la idea es que no queden dudas, así que si ustedes tienen alguna duda, solamente tienen que pararme o levantar la mano y comenzamos y volvemos a retomar. ¿Bien? Bueno, perfecto. Ay, vamos a pasar. Bueno, como dijimos, hoy vamos a ver abordaje de las úlceras por presión. Mi nombre es María Eva, que ustedes ya me conocen. No me voy a presentar de nuevo, pero por si alguien entra en algún momento y no por primera vez. Como saben, se siguen sumando, así que bueno, estoy muy agradecida y muy contenta porque es bueno que cada vez seamos más, porque cada vez vamos a ser más los que hagamos prevención y promoción. Bueno, ¿qué es una úlcera por presión? O también podemos decir lesión por presión. La úlcera por presión o lesión por presión ya está definida obviamente por la Organización Mundial de la Salud, y la verdad es que esta lesión, así como la que estamos viendo en la cama de esta sala hospitalaria, que generalmente es donde o mayormente nosotros lo vemos en el ámbito hospitalario, se considera verdaderamente un efecto adverso, ¿no? La verdad es que es algo desagradable, es algo que nosotros no queremos tener en la institución y tiene que ver también, digamos, con un efecto, con un evento, mejor dicho, con un evento importante en la cual tenemos que tomar acciones correctivas. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros en nuestra institución vemos en forma constante la presencia de lesiones o de úlceras por presión, tenemos que tener en cuenta de que hay que tomar acciones rápidamente para que evitar de alguna manera este, este tipo de situaciones, ¿no? Y principalmente son las acciones preventivas. Lo que mejores resultados nos van a dar, obviamente, es prevenir estas lesiones, ¿no? Eh, y esto es una tarea que se tiene que hacer diariamente, todos los días, ¿no? Buscar al paciente, buscar precozmente, digamos, estos signos que pueden aparecer previos a la aparición de estas lesiones. Entonces es importante que sepamos cuáles son los signos eh, previos que nos van a permitir estar alertas ante una situación adversa como es la presencia de una lesión o una úlcera por presión en la institución. Según la Organización Mundial de la Salud, define a las úlceras por presión como una alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo por causa, en general, y esto es muy importante, conocidas, que se manifiesta por síntomas y signos que son bien característicos, ¿sí? Y justamente su evolución es más o menos previsible. Tres aspectos fundamentales, tres palabras que no quiero que nos olvidemos de esto. Primero, que son causas conocidas, ¿sí? Que se manifiestan con síntomas y signos que son bien característicos y, por último, que son previsibles. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que trabajar en el servicio para poder, principalmente que todos hablemos el mismo idioma, que todos entendamos que este es un problema que tiene que ver con el estado fisiológico del paciente y que si bien nosotros
podemos identificar rápidamente una lesión por presión, también podemos hacer que se eviten. Eso es lo más importante. Las lesiones por presión no son enfermedades, y esto es maravilloso entenderlo, compañeros. Las lesiones por presión no son una enfermedad, sino que son un efecto adverso. Es algo que sucede en la institución y que yo no quiero que suceda, ¿sí? O mejor dicho, no debe suceder. Se produce como que en realidad es una consecuencia no deseada, digamos, que puede aparecer, ya sea por un fármaco, por una operación o unos cuidados insuficientes o mal ejecutados por parte del personal de salud, como por ejemplo nosotros los enfermeros, y esto está principalmente ligado con la calidad asistencial que recibe el paciente. Si yo trabajo en una institución donde las lesiones por presión son muy vistas, quiere decir que la calidad asistencial que estamos brindando no es la más eficiente o la más óptima. Por lo tanto, es un tema que se tiene que trabajar tanto en el equipo de salud como también con los directivos, ¿no? Porque hay formas de prevenir, porque hay herramientas que se pueden utilizar para evitar o para bajar, digamos, la incidencia de esto que estamos hablando, ¿no? La aparición de las lesiones por presión se considera como un marcador de la calidad. Ustedes si buscan información van a ver que principalmente para eh, poder determinar la calidad de atención, generalmente en lo que es la asistencia, digamos, eh, tiene mucho que ver con la presencia de pacientes con lesiones, ¿no? Con el número, digamos, de aparición de las lesiones por presión. Es decir, que si estamos en una institución donde las lesiones por presión son cero, estamos brindando una buena calidad de cuidado, una buena calidad de atención verdaderamente. Muy bien. Ya habiendo dicho esto, pasamos a la siguiente. Ya dijimos entonces que no es una enfermedad, que es un efecto adverso y es una consecuencia no deseada de un fármaco, como dijimos anteriormente, es, digamos, eh, consecuencia de cuidados que son mal ejecutados y donde la calidad de asistencia que recibe el paciente no es la más óptima, ¿no? Muy bien. En cuanto a la causalidad de las úlceras por presión, a mí me encanta mostrar esta imagen porque yo creo que verdaderamente nos muestra qué es lo que sucede, ¿no? Si nosotros vemos el punto central de nuestros círculos, vemos que qué es lo que rodea a lo que es la muerte celular y la muerte del tejido, qué es lo que pasa cuando aparece una lesión por presión, ¿no? La causalidad está definida como la relación entre la causa y el efecto. Muy bien, las lesiones por presión se producen por una presión mantenida, ¿sí? ¿Qué es la presión mantenida? Es la fuerza que se ejerce entre un área corporal, digamos, y una superficie dura, ¿sí? Esta superficie dura sosteniendo o apretando el tejido, presionando, aplicando una fuerza sobre esa superficie, es lo que va a producir posteriormente la disminución del flujo capilar. Es decir, esa zona donde está presionado, donde está apretada la piel entre la prominencia ósea, la piel y la superficie dura, lo que hace es evitar que el flujo sanguíneo llegue a esa zona. La falta de llegada de flujo de sangre a esa zona va a producir lo que nosotros llamamos isquemia o trombosis capilar o bien oclusión de los vasos linfáticos. Fíjense las consecuencias que se pueden producir en un sector de la piel donde no se irriga sangre, o trombosis, o isquemia capilar y la oclusión de los vasos linfáticos. Muy bien,
El modelo de Bradford aplica criterios de causalidad, que son los que nosotros estamos mirando ahora, que son las relaciones causales para las enfermedades no infecciosas, ¿no? Y define la causa de la enfermedad como un acontecimiento o una circunstancia o características con la combinación de estos factores que nosotros estamos viendo acá. Entonces, ya hablando de lo que es la disminución capilar, de lo que ya se produjo, que es la isquemia, la trombosis y la oclusión de los vasos, vemos que esta oclusión, digamos, lo que va a hacer va a aumentar muchas veces por la muerte del tejido la permeabilidad capilar, es decir, esa zona no irrigada va a tener un proceso inflamatorio en los cuales el líquido del espacio, va a salir líquido al espacio extravascular. Todo ese líquido que se extravasa por ese proceso inflamatorio que lo hemos visto también en la primera clase, va a producir un edema en la zona primeramente, ¿sí? Entonces, fíjense qué importante poder determinar tempranamente este tipo de factor como es la presión mantenida. Si yo logro poder tener al usuario en posiciones cómodas, controlando la presión, controlando la superficie donde va a estar apoyado, cuidando la piel, movilizando, puedo mejorar el flujo capilar, evitar que se produzca una trombosis o una oclusión de los vasos y también evitar que haya aumento de la permeabilidad capilar, ¿sí? De esta manera, evitar que se produzca el edema en la zona y donde se extravase, digamos, el líquido al espacio intersticial. Ese proceso inflamatorio es el que va a anteceder, digamos, el que va a aparecer antes de la lesión y lo que verdaderamente nosotros querríamos evitar para que después no se desencadene una lesión más importante, ¿sí? Muy bien. En cuanto a la prevalencia, ¿qué es la prevalencia? Pregunto, ¿hemos recorrido las instituciones donde trabajamos para poder ver cuál es la prevalencia? Es importante que como expertos o como, em, digamos, responsable del cuidado, tengamos un conocimiento acerca de cuál es la prevalencia que hay en nuestra institución respecto a la aparición de las lesiones por presión. Si bien es un término epidemiológico, la epidemiología permite conocer eh, la, eh, la aparición, ¿sí? O la proporción de individuos de un grupo o de una población, como puede ser la población internada, que presenta características o eventos determinados adversos, ¿sí? Por lo tanto, conocer estos datos nos va a servir para poder identificar cuáles son aquellos pacientes, aquellos usuarios, aquellos clientes que son los que tienen predisposición para tener una lesión. Viendo en esta clase lo que vamos a hacer es ver cómo podemos valorar esos factores de riesgo y cómo los podemos clasificar, vamos a poder tener una visión de cuál es la prevalencia que tenemos en nuestra institución respecto a las lesiones por presión. Por eso es importante recorrer las habitaciones, mirar a los pacientes, preguntar respecto a la valoración integral, ¿no? Con quién vive, observar su estado nutricional, detectar los deterioros, por ejemplo, en la movilización, las dificultades para el cuidado, poder saber y prevenir tempranamente estos factores que van a evitar que se produzcan estas lesiones. ¿Qué es la prevalencia? La prevalencia puntual es el número de casos que tenemos en la institución
o en el servicio de salud donde estemos trabajando en un momento determinado y sirve para que nosotros conozcamos, por ejemplo, cuántas úlceras por presión tenemos hoy en nuestra institución. La forma de realizar este cálculo es esta fórmula en la cual vamos a dividir el número de casos que tenemos por la cantidad de pacientes internados y ese resultado multiplicarlo por 100, ¿sí? Es para controlar la prevalencia y está bueno que lo hagamos mensualmente y cada 6 meses y que presentemos estos datos para que podamos intervenir y podamos aplicar cuidados adecuados para evitar estas lesiones. En cuanto a la incidencia se relaciona con la aparición de los nuevos casos de estos eventos adversos y también nos ayuda a responder cuántas lesiones por presión han aparecido en el nuevo día, digamos, ¿no? Una cosa es conocer cuál es la prevalencia y la incidencia nos permite conocer cuáles son los nuevos casos que van apareciendo. Es decir, los pacientes o los nuevos pacientes que van a desarrollar esta lesión. Entonces, es importante tener en cuenta estos dos datos epidemiológicos porque son los que nos van a ayudar, digamos, a tener números exactos. No podemos intervenir si no tenemos los datos adecuados de cuántos pacientes con lesión, cuánta incidencia, cuántas apariciones nuevas tenemos de lesiones y podemos prever también cuántas se podrían tener. Entonces, yo los invito a que ustedes recorran su institución, recorran el sector donde ustedes trabajen y puedan tener esos valores para poder tener sus propios datos, ¿no? No podemos dejar de hablar de los factores de riesgo, al menos los más importantes para prevenir las lesiones por presión. Como dijimos, el efecto de la presión produce la falta de llegada de sangre a ese tejido y puede estar relacionado a la movilidad, a la baja movilidad, a la poca movilidad del usuario, a la baja o la poca actividad, tanto para mover las piernas como para girar o para cambiar de posición. Y otro de los factores que también es muy importante es la sensibilidad. Como ustedes saben, hay algunas enfermedades que predisponen a la pérdida o la inexistencia de la sensibilidad prácticamente, ¿no? Por ejemplo, en los pacientes diabéticos. Vamos a ver cuando veamos patologías como pie diabético, vamos a ver que la sensibilidad es un factor importante que tiene que ser valorada. Eso sumado a la alta presión, es decir, a la postura por tiempo indeterminado en una misma posición, ya sea en una cama o en una silla de ruedas, porque también no todos los pacientes que se lesionan son los que están acostados en una cama, sino también hay que tener en cuenta que también se van a lesionar aquellos que están, por ejemplo, asignados a una silla de ruedas, ¿no? Estar todo el tiempo sentados en una silla de ruedas. Esos serían factores importantes a tener en cuenta. Más allá de eso, también es importante tener en cuenta los factores extrínsecos y los factores intrínsecos. Dentro de los factores extrínsecos tenemos a la humedad, ¿sí? Tengan en cuenta que hay pacientes que tienen que usar pañales que pueden tener, por ejemplo, incontinencia, tanto fecal como urinaria, y eso aumenta la humedad en la zona. Tengan en cuenta también el modo de movilizarlos. Muchas veces la fricción, a veces hasta de la misma sábana, es la que va produciendo lesiones en la piel del paciente. Y la cizalla, que es la lesión propiamente de la piel que se realiza cuando uno tironea una sábana o cuando uno lo hace de forma inadecuada. A veces, no solamente las sábanas, sino a veces, bueno, saben que los pacientes, especialmente en las personas adultas, a veces el levantarle de la cama a la camilla, a veces con
con las barandas, se producen lesiones en la piel y eso debería ser evitado a toda costa. Por eso es importante que ustedes puedan acompañar a sus pacientes cuando vienen a buscar, cuando la ambulancia los viene a buscar o cuando los viene a dejar. ¿Por qué? Porque muchos de ellos no están formados para cuidar o para brindar estos cuidados especiales. Entonces, a veces no se dan cuenta que la baranda queda baja y por ahí arrastran al paciente o tiran al paciente a la cama y esa fricción produce muchas veces lesiones en la piel. Eso en cuanto a los factores extrínsecos. Y en cuanto a los factores intrínsecos también tenemos que tener en cuenta que si el paciente tiene una baja calidad nutricional, también esto va a favorecer en la aparición de estas lesiones. Cuando los pacientes más adultos sean, más posibilidades o más chances tiene, digamos, de tener una lesión. Por lo tanto, hay que tener muchísimo cuidado, especialmente en los pacientes adultos. Cuando el paciente también tiene hipotensión, es decir, tengan en cuenta que si estamos hablando de que los vasos sanguíneos se obstruyen cuando uno presiona en esa zona, cuánto más sería en una persona que tenga la presión arterial o la tensión arterial también disminuida. Ya estaría llegando menos sangre todavía, ¿sí? Y hay algunos factores que son factores hipotéticos que tienen que ver con la circulación del líquido intersticial, con el estrés emocional, con pacientes que son fumadores y también con la temperatura corporal, ¿no? Tener en cuenta esos factores es importante. La baja tolerancia de tejidos y bueno, algunos otros factores, pero estos son los más importantes en los cuales pueden inferir al desarrollo de una úlcera por presión. Es muy importante que tengamos en cuenta los tres principales, que son la movilidad, la actividad y la sensibilidad del paciente, y que también podamos minimizar la humedad, la fricción y la cizalla, y tengan en cuenta la nutrición, la edad del paciente, cuando más adulto sea, y por supuesto la volemia, ¿no es cierto? Que es el primer factor, digamos, que modifica la tensión arterial. Obviamente que un paciente deshidratado y un paciente hipotenso va a tener mucha más posibilidades de tener que desarrollar tristemente una lesión por presión. En esta lista que ustedes ven aquí, en esta imagen, pueden ver algunos factores que son extrínsecos como ejemplo y otros factores que son intrínsecos. Por ahí no los quiero abrumar mucho con esta gran lista, pero sí me gustaría recorrer de a poco y si ustedes tienen alguna duda o alguna pregunta, por favor no dejen de hacerla, especialmente con estos factores, ¿no? Por ejemplo, teniendo en cuenta los factores extrínsecos, ¿no? Donde dice acceso y cercanía a cuidados sanitarios. Es importante que conozcamos dónde vive el paciente, con quién vive, cómo se va a trasladar. Por ejemplo, si tenemos que hacer la limpieza o la curación de una herida, ¿quién lo va a traer? ¿En qué lo van a traer? Como yo les digo a veces, es posible que se pueda enseñar al familiar o al cuidador cómo realizar la curación y la limpieza de la herida si es que el paciente vive muy lejos, no se moviliza y de verdad tiene que haber, digamos, un gran movimiento logístico para traerlo, si lo tienen que traer en ambulancia, teniendo en cuenta también los problemas que tiene el traslado en ambulancia, que muchas veces llaman y no los traen, que muchas veces no hay ambulancias disponibles para que los traigan. Entonces, el acceso al lugar donde ustedes van a realizar la limpieza y la curación es muy importante. Y también tener en cuenta que en muchos lugares la curación de heridas también se puede hacer a domicilio, ¿no? Y si uno conoce a la persona que va a realizar estos cuidados, que puede realizar la limpieza y la curación de las heridas a domicilio, sería bueno poder trabajar principalmente para que esa persona, que es la que está encargada de la limpieza y la curación de la herida, pueda alertarles a ustedes de cada una de las manifestaciones que vimos anteriormente cuando aparezcan, ¿no? Entonces, otra de las cosas a tener en cuenta es la calidad de los registros de enfermería
y la continuidad de los cuidados. Es importante el compartir los conocimientos, el compartir los aspectos fundamentales para que podamos tener una continuidad. No sirve de nada que yo en mi turno brinde los mejores cuidados y estos conocimientos o estos datos importantes no los transmita, porque yo me tengo que asegurar que cuando yo me vaya a mi casa, deje a ese paciente, la calidad del cuidado y la continuidad del cuidado sea en todos los turnos, ¿sí? Si yo trabajo con mis compañeras y no transmito cómo le estoy cuidando, qué le estoy poniendo, cómo lo estoy girando, es difícil que ellas también puedan mantener el mismo tipo de continuidad. Entonces los registros son muy importantes. ¿Con qué limpio la herida? ¿Qué le coloco alrededor de la lesión o dentro de la lesión o para prevenir la lesión? Que quede registrado en la hoja de enfermería o en la hoja de report o en el cuaderno de report para que se continúe ese cuidado. Es muy importante. En cuanto a los cambios en el cuidador habitual, tengan en cuenta también que todos los cuidadores, en el caso de que tenga un cuidador domiciliario que venga en los momentos en los que el paciente está internado, también conozca la manera en la que nosotros cuidamos esa piel, qué utilizamos para la higiene, qué aceites o qué cremas humectantes usamos, para que ese mismo cuidado que le estamos dando dentro de la institución, también ese cuidador pueda seguir haciéndolo en la casa, ¿sí? Es importante el control del contacto, ya sea de mocos, de secreciones, de materia fecal, de orina en la piel para prevenir estas lesiones. Eso es muy importante. Que el conocimiento que tenemos nosotros para la prevención de lesiones también lo tenga el cuidador que está en la casa o el que lo acompaña. El déficit de conocimiento del cuidador es un factor extrínseco que a nosotros nos puede jugar una mala pasada. En cuanto a la prevención, es importante que sepamos que hay ácidos grasos hiperoxigenados, que hay espumas, que hay eh, elementos que son muy útiles para prevenir las lesiones y que nosotros podemos utilizar. Otro de los factores extrínsecos es la falta de motivación del cuidador. Cuando nosotros le damos o le explicamos la importancia que tiene su función, permite también de que haya un compromiso importante por parte del cuidador, ya sea familiar o simplemente un enfermero o un cuidador que trabaje, ¿no? Evitar las fricciones, por supuesto, evitar los hábitos tóxicos como el alcohol, el uso de drogas y el hábito de fumar, ¿no? Mantener siempre al paciente limpio y seco, controlar la humedad, manteniendo siempre un microclima en la zona, ¿no es cierto? Como ya lo hemos hablado anteriormente. Es importante controlar la movilización. Podemos tener pacientes, por ejemplo, con fracturas, ¿no? Fracturas de cadera, fracturas de fémur, fracturas de tibia, no sé, diferentes tipos de fracturas que pueden comprometer la movilización. Bueno, tengan en cuenta que con más razón a esos pacientes vamos a tener que presentar o vamos a tener que, digamos, tener en cuenta los cuidados específicos. Dime un minuto que voy a conectar mi computadora que me estoy quedando sin carga y continúo. Vamos a poner aquí, perdón, ¿eh? Ahí ya seguimos. Muy bien. ¿Estamos? Perdón. Bueno, son cosas que pasan. Perdón por el corte. Bueno, entonces decíamos, pacientes que con un factor extrínseco, pacientes que tienen fracturas, pacientes que están sedados, por lo tanto también la movilización está limitada, pacientes con sujeción mecánica, a veces
tristemente tenemos que sujetar a los pacientes. No es lo recomendado, pero también la sujeción hay que ver cómo la vamos a hacer, qué tipo de dispositivo vamos a usar si tenemos que sujetar al paciente. Siempre tiene que ser un sujetador que proteja la piel y que no lesione. Por ningún motivo deberíamos usar una venda sin protección, porque obviamente que eso va a lastimar la piel del paciente, ¿no? Así que ojo con las sujeciones mecánicas. Hay algunas que son muy útiles para utilizar y que verdaderamente evitan que se lesione la piel. Pacientes con intervención quirúrgica, en los cuales tienen presencia a veces de tubuladura, de drenajes, aún sondas, y por supuesto el derrame que puede aparecer también en las heridas en el caso de que sea una herida que va a cerrar por segunda o tercera intención, ¿no? La utilización de sedantes, de inmunosupresores, la presencia de corticoides, de medicamentos hipertensivos, son factores que hay que tenerlos en cuenta. Bueno, lo de sondas y catéteres ya le dije. La puntuación en Apache 2, que es un score que se utiliza en la unidad de cuidados críticos para medir, digamos, el estado del paciente. Hay que tener en cuenta también la situación socioeconómica que tenga el paciente. Si bien nosotros dijimos que hay muchos insumos que se pueden utilizar para prevenir las lesiones, tengamos en cuenta que no todos tienen la posibilidad de comprar. Entonces, la situación socioeconómica es muy importante para poder llegar o recomendar, digamos, ciertos insumos a la hora de prevenir las lesiones. También la sobrecarga del cuidador, tengamos en cuenta que generalmente el cuidado de los pacientes podría estar en manos de familiares, que no todos los familiares están involucrados, y esto lo vemos diariamente con el cuidado del paciente. Habitualmente vemos a uno o dos miembros de la familia que son los que están en ese momento, y sabemos que la mayoría de ellos pueden estar viviendo una sobrecarga, ¿no? Por falta de recursos a veces, de poder contratar a cuidadores, o simplemente porque son pocos en la familia y son pocos los involucrados. También es importante saber quiénes son los que se van a involucrar en el cuidado de esa persona, ¿no? Y bueno, como último factor es la temperatura del ambiente, ¿no? Es importante que la temperatura sea adecuada en el lugar donde va a estar. Y en cuanto a los factores intrínsecos, que también son muy importantes, tener en cuenta la alteración cognitiva, ¿no? Si el paciente está orientado o desorientado, si está confuso, si está hiperactivo, tener en cuenta cómo es su estado cognitivo, cuáles son las alteraciones sensoriales o motoras que presenta, cuáles son las alteraciones de perfusión y oxigenación. Tengan en cuenta este factor, que es el factor de la anemia. Ustedes tienen que mirar siempre los protocolos de laboratorio para saber cómo es el estado de salud en forma íntegra, ¿no? No solamente ver aspectos, digamos, aislados, sino aprender a valorar desde diferentes aspectos, ¿no? Y bueno, poder saber si el paciente padece algún tipo de anemia, insuficiencia cardíaca, enfermedad arterial o coagulopatía, es muy importante, porque estos son factores que van a favorecer la presencia de lesión. Bueno, alteraciones inmunológicas, alteraciones nutricionales tan importantes como la desnutrición, la presencia de diabetes, deshidratación. También es importante saber si este paciente ya tiene antecedentes de úlceras por presión, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ya son repetitivas, estamos hablando de un déficit en la calidad de cuidado, en la calidad de atención del paciente, tal vez por desconocimiento. Cambios del estado clínico, reinternaciones, patologías previas, motivos por los cuales fueron internados previamente. Bueno, dolor, es importante también tener en cuenta la edad del paciente,
La presencia de edemas en los miembros inferiores, en la espalda, es importante rotar al paciente y mirar también la parte posterior, la espalda, la cadera, las piernas, porque la presencia de edema es muy fácil de detectar. Se puede identificar a través del signo de Godet, que es presionar con el dedo, y cuando uno retira el dedo en esa parte de la piel, suele quedar un huequito, ¿no? Por así decir, la marca del dedo de la presión. Si yo retiro el dedo y se sigue manteniendo ese huequito dentro de la piel, estamos frente a la presencia de edema. Es importante valorar los signos de Godet positivos o negativos, ¿no? Bueno, las enfermedades predisponentes, el estado general de salud que tenga el paciente, estrés, la buena hidratación y, por supuesto, la incontinencia tanto urinaria, fecal o mixta. Urinaria, fecal o mixta, ¿por qué? Porque a veces el paciente puede tener pérdidas urinarias y fecales, ¿sí? Bueno, presencia de infecciones, movilidad, ya lo dijimos, y patologías de la piel, como por ejemplo, no sé, lepra, por ejemplo, se me viene ahora a la mente, ¿no? U otro tipo de enfermedades relacionadas a la piel. En cuanto en cuanto a las úlceras por presión o lesiones por presión, eh, a veces decimos, ¿cómo lo vamos a denominar? ¿Úlcera por presión o lesión por presión? ¿Hay alguna diferencia? Bueno, esto tiene que ver con lo siguiente. En esta imagen que ustedes ven a la izquierda, vemos a una úlcera por presión. Esta úlcera por presión está ubicada en el sacro, ¿sí? Verdaderamente tiene un gran impacto sobre el paciente, porque obviamente la presencia de este tipo de lesiones, de este tipo de úlcera, puede llevar a la muerte, ¿sí? Esta lesión. En la imagen, en cambio, de la derecha, podemos ver una úlcera por presión, pero en los primeros estadios. En cuanto al concepto médico de lo que es una úlcera y una presión, en algún momento se llegó a dudar si nosotros vamos a decir úlcera o vamos a decir lesión. La verdad es que en esta lesión se observa que el paciente no perdió la continuidad de la piel, está enrojecido, está edematizado, pero se ve un proceso inflamatorio. ¿Por qué? Porque los vasos sanguíneos se cerraron, ¿sí? Al mantener una misma postura durante mucho tiempo, y esa zona eritematosa o enrojecida que ustedes ven en esa imagen ha aparecido porque no está irrigado por sangre. Es decir, la presión que se mantuvo en esa persona entre el colchón, la prominencia ósea de la cadera y la piel, hizo que los vasos sanguíneos se aprieten y no lleven sangre a esa zona, ¿no? Entonces, si bien la piel aún está intacta, sabemos que este es el primer paso hacia una aparición, digamos, de lesión. Por eso hay que tener en cuenta esto. En cuanto a la clasificación, podemos decir que las úlceras por presión es algo que se tiene, digamos, dermatológicamente sucede cuando la piel está lesionada, ¿no? Pero en enfermería nosotros llamamos una úlcera de primer grado cuando aparece esta mácula, que en dermatología sería una mancha, pero para nosotros es ya el principio de una lesión. Por lo tanto, tenemos que darle importancia a ese edema en la piel, ¿sí? Si ya está enrojecido, sabemos que algo está pasando en esa zona. Por lo tanto, hay que actuar rápidamente antes de tener que llegar a esta situación. ¿Alguna pregunta hasta acá? Pueden abrir sus micrófonos. Si alguien tiene alguna duda o quiere preguntar algo, por favor, no duden, ¿eh?
Bueno, yo quise traer a, a la clase estas definiciones porque si bien en dermatología son muy utilizadas, también es importante que nosotros las conozcamos para poder identificar y también poder hacer un buen registro de lo que nosotros estamos observando en el paciente. Vemos en esta pequeña imagen una zona de la piel que ha cambiado de color, ¿no es cierto? Una zona como enrojecida, ¿no? Pero si nosotros observamos, aún no hay acá en esta zona solamente como enrojecimiento. Pero fíjense que más arriba podemos ver la aparición de una flictena o una ampolla. ¿Qué es una flictena? Es una lesión elevada y palpable, porque la podemos tocar, ¿no? Que generalmente suele tener líquido o contenido líquido y se suele llamar también vesícula, ¿sí? Bien, en esta úlcera, o llamamos úlcera cuando ya existe pérdida de sustancia que llega hasta la capa de la dermis, ¿sí? Y esto ya sería una escara, como vimos en la clase pasada, que es el término que nosotros utilizamos cuando vemos o aparece tejido muerto, es decir, grupo de células que ya están muertas y que no se irriguen. Dermatológicamente podemos denominar como flictena, como úlcera y como tejido necrótico. Todo esto puede estar presente en una lesión por presión. Muy bien. Entonces, en esta imagen se puede observar esta lesión. Fíjense, perdón. Fíjense en esta lesión. Acá tenemos en la zona del trocánter una lesión bastante importante con tejido necrótico, con edema en los bordes y también presencia de laceración, ¿no?, en la piel. Más allá de eso, y lo vamos a ver ahora, también podemos observar irritabilidad en la piel o en la zona, ¿sí?, producto posiblemente de la incontinencia. Fíjense cómo en esta pequeña lesión nosotros podemos ver tejido necrótico que tiene que ser retirado, ¿no?, para que pueda empezar a cicatrizar. Acá tenemos una pregunta. Ariel dice, ¿tiene alguna relación con la etnia, o sea, más proclive, más allá si son de origen extrínseco o intrínseco? Nosotros no lo tenemos registrado en la lista de factores, Ariel, pero básicamente lo que tenemos que valorar es el estado de hidratación y el estado nutricional del paciente, independientemente de la etnia, ¿sí? La verdad es que no aparece, o por lo menos yo no lo he encontrado, pero sí es una pregunta que me lleva por ahí a investigar o a preguntar. La verdad es que nunca lo leí, pero si vos me permitís lo podemos hablar la semana que viene y ver si hay algún estudio que nos demuestre, digamos, si esto tiene que ver. Bueno, como les decía, estas lesiones que aparecen habitualmente están acompañadas de otros factores predisponentes que son, por ejemplo, las dermatitis asociadas a la incontinencia, ¿no? Cuando hay, no hay un buen control de la materia fecal o también de la orina. Ahora vamos a hablar de lo que hace también el uso excesivo de pañales, ¿no? Porque a veces vemos el paciente con un pañal colocado, más otro pañal abajo para que no se moje la cama, más otro pañal al costado por si se da vuelta, y en realidad el paciente está rodeado de plásticos, rodeado de esa sustancia que posiblemente el contacto con el plástico del pañal esté favoreciendo de que se produzcan esas lesiones. Paso a la siguiente. Bueno, otros términos
que solemos manejar en enfermería tienen que ver con las escaras, las llagas y las ronchas, ¿sí? Como así también las úlceras por decúbito y las úlceras por presión. ¿De qué estamos hablando cuando nosotros hablamos de una escara? Como bien dijimos en la clase pasada, escara es un término que tiene que ver con la presencia de tejido necrótico, ¿sí? Cuando hablamos de llagas, es un término que está desestimado prácticamente porque se encuentra, digamos, como muy ligado a la lesión, ¿no? Ya casi no usamos esa palabra como llagas, sino más bien decimos lesión. En cuanto a las ronchas es un término que solemos utilizar en los pacientes y lo relacionamos con enfermedades, como por ejemplo picaduras, ¿sí? O manifestaciones relacionadas a las alergias, por ejemplo, ¿no? En cuanto al término de úlcera por decúbito, casi ya no se usa, porque recuerden que no todos los pacientes que se lesionan la piel están acostados, ¿no? Hay muchas personas que están utilizando silla de ruedas y también la silla de ruedas, digamos, les puede lastimar. Así que lo más adecuado sería utilizar el término de úlcera por presión o lesión por presión. Hay que tener en cuenta que hay factores que son adicionales, como por ejemplo el microclima en el que se encuentra la zona que está como predispuesta, digamos, a tener una lesión. El factor de la nutrición es muy importante, la perfusión, es decir, qué cantidad de sangre va a llegar a esa zona, y las comorbilidades, como es la presencia de enfermedades que puedan estar presentes en el paciente, como por ejemplo hipertensión y diabetes. Eh, la condición de los tejidos blandos, no es lo mismo una persona obesa o con mucho tejido adiposo a una persona que esté con un estado de desnutrición severa, en los cuales el tejido esté más expuesto o la piel esté más expuesta. Tengan en cuenta estos factores a la hora de la valoración. En cuanto a la presión o a la isquemia, cómo se da lugar o cómo se produce la lesión. Esta imagen es una imagen que me gusta mucho utilizar cuando hablamos, porque explica de alguna manera cómo se produce la lesión en un paciente, por ejemplo, en la cama, ¿no? Cuando está apoyado sobre un colchón. Y ahora vamos a hablar un poquito de la densidad de los colchones también y el tipo de colchón que generalmente es el que se suele recomendar. Como fuimos diciendo en el transcurso de este curso, la presión provoca una isquemia, ¿no es cierto? Es decir, la muerte del tejido por falta de irrigación, y la isquemia provoca la muerte celular. Esta imagen central, en esta imagen central, nosotros podemos ver en este diagrama, podemos ver la prominencia ósea, es decir, el hueso, la superficie, en este caso el colchón, fíjense en esta imagen, y también vemos un vaso sanguíneo donde salen los hematíes, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede cuando se presenta una hipertensión en la zona, en cualquier zona determinada del cuerpo? Bueno, esta presión sobre el colchón es la que va a producir la salida del líquido al espacio extravascular, ¿sí? Produce primeramente un proceso inflamatorio, la muerte y el aumento de la permeabilidad del tejido. La siguiente. Perdón. Bueno, esta es una representación gráfica de cómo se forma la úlcera por presión, ¿sí? Es decir, la presión que ejerce el hueso sobre la piel en contacto con la superficie dura. Fíjense en la imagen de la izquierda, podemos ver el hueso que está separado
de la prominencia, digamos, dura, donde está apoyado, y permite a los capilares poder irrigar perfectamente sangre hacia esta zona de la piel, al tejido graso, ¿sí? A las primeras capas de la piel, y aparentemente en este momento no hay ningún compromiso o ningún factor de riesgo que pueda llevar a la lesión. En cambio, en esta imagen que ven aquí a la derecha, se puede ver con exactitud cómo la prominencia ósea presiona los capilares y los vasos sanguíneos e impide que se pueda irrigar perfectamente la zona de la piel. Esto sería el inicio de la lesión tisular, la lesión tisular, que es muchas veces la que inicia o por donde se inicia la lesión. El plano duro que se muestra en la zona, en la segunda imagen de la derecha, podemos ver que puede ser el colchón, puede ser una almohada, puede ser un disco de los que se usaban para prevenir, por ejemplo, las lesiones sacras. Ya no se deben usar esos aros porque se ha comprobado que esos aros, la verdad es que provocan verdaderamente la falta de llegada de sangre a la zona, ¿no? Por lo tanto, en lugar de mejorar, lo que se hace es, lo que hacen esos aros es provocar más rápidamente la lesión, digamos. Ahora vamos a ver por qué no se recomiendan, y les muestro una imagen. La mejor manera de prevenir las lesiones es la prevención y la detección temprana. En este caso, que nosotros vemos solamente la primera fase, que es la fase de eritema, digamos, de una lesión, sabemos que esto es recuperable, y eso es muy bueno, porque si comenzamos a cuidar la piel, a rotarlos más seguidamente y a controlar, podemos evitar de que esta lesión pueda seguir aumentando. A ver. No, ya contesté. No. Bien. Bueno, en esta imagen también lo puse como ejemplo para que ustedes puedan ver cómo sería la irrigación del capilar venoso cuando no hay una presión extra, y cómo se produce cuando hay una presión excesiva que impide que los vasos sanguíneos puedan irrigar verdaderamente la zona, digamos, de forma eficiente, ¿no? ¿Cuáles son los lugares del cuerpo que están más predispuestos a las lesiones? Tiene que ver la intensidad, el peso del paciente y también la superficie donde está apoyado, ¿no es cierto? Fíjense que en la posición supina tenemos varios lugares que pueden sufrir lesiones. Bueno, en la zona de la cabeza, en la zona occipital, en la zona de los hombros, de los codos, por supuesto en la zona dorsoglútea y en los talones. Estos lugares son muy importantes prevenir las lesiones a través del cuidado, el uso de humectantes, de cremas humectantes, no hidratantes en el caso de que sea la zona sacra, porque si el paciente padece incontinencia urinaria o incontinencia fecal, si nosotros aplicamos, por ejemplo, hidratantes, podemos aumentar la humedad. Por lo tanto, lo que hay que usar son humectantes. Ahora vamos a ver algunos elementos muy útiles para utilizar. Bueno, en esta imagen, que es básica, vemos los 4 estadios, ¿no? Después vamos a ver en otras imágenes más adelante otra clasificación que me pareció muy interesante. Acá vemos las primeras 4 fases en las cuales podemos valorar qué pasa cuando estamos en la primera fase o cuando observamos que la lesión está en la primera fase. Cuando hay una pequeña obstrucción de los vasos, nosotros vamos a encontrar esa zona eritematosa o enrojecida en la piel.
Cuando ya se obstruyó totalmente y dejó de irrigar la suficiente cantidad de sangre y de nutrientes a la zona, vemos que esa zona ya se produjo la lesión y la muerte del tejido. ¿Hasta dónde? Hasta las primeras capas de la piel. Tanto la capa de la epidermis y la capa de la dermis. En esta segunda fase es donde ya también pueden aparecer las plictenas o las ampollas. En la tercera fase de la lesión vemos que no solamente se afecta la piel, la epidermis y la dermis, sino también el tejido subcutáneo, ¿sí? Hasta puede llegar a las primeras capas de músculos, ¿sí? Y por último, en la cuarta fase o cuarta etapa de la lesión, es donde nosotros podemos observar, esto es cuando nosotros observamos la lesión y también podemos ver la llegada a músculo y hueso, ¿sí? Ahora vamos a ver otras imágenes. Bueno, esta también es una imagen representativa donde podemos... cuando dice eritema no blanqueable, tiene que ver con que a veces pensamos, digamos que solo la piel está enrojecida. ¿Y cómo sabemos si la piel es roja o está eritematosa? Simplemente presionando. Cuando nosotros presionamos la zona enrojecida, y no se vuelve blanca, por eso dice no blanqueable. Si ustedes se presionan una parte de la piel, por ejemplo, la palma de la mano, si se presionan y sueltan, van a ver que se vuelve primero blanco y después rápidamente se irriga, ¿no? Y vuelve a tomar la coloración rosada. Ahora, cuando ustedes presionan la zona, sueltan y la zona no se volvió blanca, sigue estando rosada, es porque estamos frente a la presencia de eritema. ¿Qué es el eritema? Es el escape de los eritrocitos de los vasos sanguíneos, como vimos anteriormente. Muy bien. Una vez que se produce la lesión o que se rompe la piel, estamos frente a la presencia de la primera lesión o la apertura de la piel, ¿no? Tengan en cuenta que no es solo la lesión en la piel, sino también la puerta que se abre para la entrada de gérmenes y bacterias que puedan meterse a través de esa puerta. Entonces, por ningún motivo debería estar descubierta esa zona. No podemos tener a pacientes con lesiones en la piel en las cuales las heridas están descubiertas o en contacto con el pañal, con las sábanas, con la frazada, con la ropa del paciente. Cuando ya hay presencia de lesión en la piel, siempre debe estar cubierto con gasas estériles, ¿sí? Y bueno, obviamente el insumo que se esté utilizando. Medir la profundidad que tiene la lesión, es decir, poder valorar cuáles son las capas que afecta la lesión es muy importante porque también va a mostrarnos o va a hablarnos acerca de cómo va a ser la evolución de la cicatrización. No es lo mismo tratar una lesión por presión que ya llega hasta la prominencia ósea, hasta el hueso, que puede provocar una osteomelitis, por ejemplo, a que si tuviésemos una lesión donde solo está afectando las primeras capas de la piel. Tengan en cuenta siempre la valoración de la profundidad y también dejarlo registrado, ¿no? En los pacientes que están sentados o que utilizan la mayor cantidad de horas del día sentados en la silla de rueda, es importante cuidar la zona escapular porque es donde se apoya la parte de la espalda en la silla de ruedas. No todas las sillas de ruedas son acolchadas, algunas son solamente un plástico o algunos son una cuerina o algunos tienen puesto aún tela. Hay que valorar qué es lo que tiene y cómo se puede mejorar el apoyo de la zona escapular. Ni hablar de la zona glútea, ¿no? La zona isquio-sacro, donde el paciente apoya, donde verdaderamente sostiene o donde se produce una gran cantidad de presión en el apoyo, ¿no?, de los glúteos. La zona poplitea detrás de la rodilla también
generalmente poco valorado, porque es como que pensamos que no van a, pero tengan en cuenta que es una zona donde generalmente está plegado, está doblado, donde generalmente se acumula mucha más cantidad de humedad y donde también pueden aparecer pequeñas lesiones. El apoyo del pie, que generalmente suele estar en el talón, también es importante la valoración diaria, y de la zona del antebrazo o de los codos donde apoya el paciente, para que vean que no todo es decúbito. No todos los pacientes se van a lesionar solo por estar en la cama, sino que también aparecen estas grandes lesiones en aquellos pacientes que están en silla de ruedas. En cuanto al tipo de lesiones, como dijimos, los pacientes en decúbito supino suelen tener más predisposición en la zona del omóplato, del sacro, talones y codos. Esto ya lo dijimos, así que lo voy pasando. En el caso de los pacientes que van a estar en decúbito prono, y esto me trae recuerdo hace 3 años cuando comenzó la pandemia, donde uno de los tratamientos que se aplicaban en los pacientes ventilados era pronarlos, y había que tener verdaderamente mucho cuidado con el cuidado de la piel en los pacientes pronados. ¿Por qué? Porque también se lesionaban el pabellón auricular, porque la cara del paciente estaba de costado, también se han lesionado las mejillas, las rodillas, los dedos de los pies. Fíjense cómo a veces en estos tratamientos, como es la pronación de los pacientes, si no están incorporados al equipo personal idóneo que entienda este tipo de lesiones o de factores de riesgo también que se presentan, cómo se puede agregar, digamos, una complicación más. Una lesión en la piel, por más que sea un eritema o una ampolla, no es menor. La verdad es que nosotros tenemos que considerar que cualquier lesión de la piel puede magnificar o puede prolongar el estadio del paciente en la institución. En caso de que tengamos que lateralizar a los pacientes, también siempre tenemos que tener en cuenta el pabellón auricular, tenemos que tener en cuenta la zona sacra, la zona del trocánter, la parrilla costal, la cresta sacra y los trocantes mayores. Como mayor incidencia en los últimos tiempos, yo he visto que hay muchas lesiones en la zona trocánter. ¿Por qué? Porque hemos hablado, haciendo educación en el servicio o también con los familiares, el hecho de la rotación. La rotación tiene que ver con mejor dicho, la rotación tiene que ser ordenada y tiene que ser programada. Porque podemos encontrarnos con pacientes en los cuales los cuidadores nos dicen, sí, nosotros le rotamos, le ponemos de costado y le ponemos de costado derecho, de costado izquierdo. Lateralizar al paciente es importante, pero también si nosotros lo vamos a dejar mucho tiempo en decúbito lateral derecho, también se va a lesionar la zona del trocánter, de los maleolos y también la zona de las costillas. Entonces, la rotación y la movilización tiene que ser ordenada y tiene que tener también un tiempo determinado. Ahora les voy a mostrar lo que nosotros utilizamos para poder ordenar la rotación, especialmente con la familia o con el cuidador. Bueno, en esta imagen es más que nada para poder enriquecer, digamos, la clase. Es otra imagen más de lo que sucede cuando no hay presión en la piel, como ven en la imagen de la izquierda, donde hay una piel normal, y cómo se van produciendo las lesiones de acuerdo a los estadios. Estadio 1, estadio 2, estadio 3 y 4 de las lesiones. En cuanto a las teorías acerca de la causalidad de las lesiones por presión, esta es una imagen que me gustó compartirla con ustedes porque nos muestra 4 aspectos que son fundamentales a la hora de la valoración. Me gustó porque está bastante claro
y nos muestra 4 aspectos que son, la primera es la teoría de la isquemia, esto es cómo se produce, ¿no es cierto? La segunda es la teoría de la función linfática, el escape de las células del líquido hacia el espacio extracelular, como les dije anteriormente. Otro es la teoría de la reperfusión y por último la teoría de la deformación mecánica de los tejidos. Cuéntenme cómo vienen hasta ahora y si tienen alguna pregunta. ¿Se entiende todo hasta ahora? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Mientras que me tomo un mate, los escucho. ¿Están bien? ¿Están o me dejaron sola? Hola, ¿están ahí? Hola, hola Susana. No, todo bien. Sí, Yo por Ariel. ahí hice la pregunta en cuanto a la etnia, me hacía referencia que por ahí uno en los lugares que recibe el paciente o que suele producir este tipo de lesión, hemos notado que hay una predisposición más en las pieles blancas que en las pieles oscuras. A eso nada Ah, más me refería. claro, claro. Sí, sí, Y sí. sí, en cuanto a los factores intrínsecos, el peso, como dice usted, las personas que a veces llegan a la terapia o están en quirófano, que también a veces suelen estar un largo tiempo en proceso de intervenciones quirúrgicas largas, también salen con lesiones. Las planchas que suelen conectar para el electrobisturí en Ajá. contacto con la piel generan lesiones y por ahí a veces uno no en forma, ¿cómo te empírica, ¿no? Con un estudio, decir, a ver, como dice usted, tomar la valoración de incidencia, si se da más en estos pacientes o en aquellos, en los pacientes obesos, en los pacientes con menos peso. No se ha hecho, no hemos hecho ese estudio, pero es como una referencia empírica que hemos tomado, por eso hacía la pregunta yo. Pero muy interesante, Ariel, tu observación. Te agradezco muchísimo, la verdad es que sí. Nosotros también tenemos los mismos tipos de lesiones que vos estás nombrando y bueno, la verdad es que sí, también han aparecido quemaduras por el electrobisturí, por la plancha, digamos, que se coloca debajo del paciente, lesiones asociadas a los dispositivos como las sondas nasogástricas, los drenajes. Bueno, tenemos varios tipos de lesiones que podrían ser evitables. Yo creo que eso es lo más importante de esta clase, de que podamos saber de que estas lesiones son prevenibles y o si ya se han producido, se pueden tratar de mejorar cuanto antes en cuanto las podamos detectar, ¿no es cierto? Como vamos a ver también más adelante, es muy importante la prevención o poder detectar al menos lo más rápido posible. Muchas gracias, Ariel. Entonces, continuando, si les parece bien, con las teorías de la causalidad, esto me pareció muy importante poder compartirlo porque muchas veces pensamos que es solamente por la falta de movilización y la verdad es que son muchos los factores y también lo que intentan explicar estas teorías es cómo se produce. La primera teoría es la que se conoce como isquemia localizada, la cual se provoca por la disminución de la perfusión capilar con la carga mecánica, ¿no es cierto? Y provocada básicamente por la falta de llegada de nutrientes vitales locales para producir, digamos, la irrigación a esa zona. Entonces, básicamente ese tejido, por así decir, se va a morir o se va a lesionar o va a destruirse por la falta de llegada de sangre, de oxígeno y de nutrientes.
La segunda teoría es la teoría, la segunda teoría es la del flujo del líquido intersticial alterado y derrame linfático, como se ve en esta imagen que ven aquí a la derecha, que consiste en la acumulación de productos de desechos, ¿sí?, metabólicos, por la alteración, digamos, del sistema linfático, que todo esto lleva a producir una inflamación y la posible presencia de infección. La tercera teoría es la lesión por perfusión, la cual es una situación, como ven aquí, en donde un vaso sanguíneo continuamente tiene alteraciones en la presión que aumenten o disminuyen el flujo sanguíneo. Esto hace que se produzcan unas toxinas y estas toxinas produzcan daño en los tejidos y también se puede decir, en otras palabras, la restauración del flujo sanguíneo puede conducir a niveles tóxicos de, por ejemplo, la liberación de los radicales libres de oxígeno. Y por último, la cuarta teoría es la de la deformación sostenida de las células, lo cual produce un daño celular, ya sea local o bien la muerte del tejido. Estas serían 4 teorías que, si ustedes quieren, la tienen en la bibliografía, lo pueden profundizar y es, digamos, un aspecto fundamental para tener en cuenta. En este cuadro, lo que vemos, lo que es como un resumen de lo que vimos anteriormente, de qué es cuáles serían las consecuencias cuando se produce una isquemia local, cuando se produce la pérdida o la escapada del líquido intersticial, y tanto así la lesión por reperfusión como las deformaciones sostenidas de las células. Serían 4, bueno, y ahí tienen la bibliografía de referencia para que ustedes puedan profundizar, digamos, si les interesa poder conocer los factores o al menos otras tipo de explicaciones, ¿no? Para no detenernos, puedo sintetizarles de la siguiente manera. Cuando nosotros hablamos, y con esta imagen podemos explicar de qué hablamos cuando hablamos de la isquemia localizada. La isquemia localizada está dada principalmente cuando hay una presión o causa de oclusión capilar, como la que se ve en el inicio de una isquemia, lo cual produce propiamente dicho la isquemia, ¿no? Esta isquemia supone el corte de suministro de nutrientes, es decir, que deja de entregar nutrientes vitales a la zona local. Por lo tanto, se muere o se interrumpe el metabolismo celular, tanto la respiración como el alimento de la célula a través de la utilización, por ejemplo, de la molécula de glucosa. Entonces, cuando se corta la irrigación por una isquemia, esa célula o ese tejido deja de recibir una suficiente cantidad de oxígeno y de nutrientes. Esto implica la acumulación de desechos, como ven en los dibujitos más arriba, la acumulación de desechos. El aumento de desechos, acá lo muestro, a ver, voy a utilizar el puntero, ahí está. Como ven, en esta zona, la acumulación de desechos metabólicos hará que cambie la permeabilidad capilar. Y al cambiar la permeabilidad capilar, hay también una disminución o mejor dicho, de una aparición de un edema o una inflamación que posteriormente llevará a la necrosis del tejido. Por otra parte, o por otro lado, tenemos lo que es el flujo intersticial alterado o drenaje linfático. Esto es el aumento, eso se produce, mejor dicho, por el aumento de la presión excesiva, que a su vez hace que se reduzca el flujo del líquido intersticial y llegue a producir un efecto que es muy conocido o lo van a encontrar en la bibliografía como linfostasis, ¿sí? Que es el efecto, que es un efecto, como digamos, muy similar a lo que sucede en la circulación capilar. Fíjense que la falta de oxígeno hará que aumente este tipo de lesión o de situación en el espacio intersticial, y también el resultado final sea la necrosis.
En cuanto a la lesión por isquemia y reperfusión, tiene que ver con la que está causada cuando el suministro de sangre regresa al tejido y produce el daño tisular. Al aumentar la presión local, induce la oclusión vascular o el cierre bueno, sí, la oclusión propiamente dicho vascular, que es lo que da lugar a la isquemia y a la disminución del metabolismo celular. Tengan en cuenta que todos estos aspectos que están relacionados a la parte vascular, digamos, y cualquier tipo de obstrucción o cierre de puertas, por así decir, va a impedir que las células que forman parte de ese tejido en cualquier zona del cuerpo se irrigue o reciba menos cantidad de oxígeno y de nutrientes. Y por último, la deformación de los tejidos, que básicamente es la presión que deforma, digamos, al tejido y a las células produciendo cambios en el volumen, ¿sí? Es decir, cuando uno, como si uno apretara una célula y la cambiara de forma. Eso sería una deformación de tejido, por así decir. Bueno, espero que se haya entendido, pero más que nada era para poder explayar un poquito, digamos, lo que significan estas 4 teorías que tratan de explicar cómo se producen las lesiones. Otra de los aspectos importantes a tener en cuenta es que no es lo mismo la lesión por presión que ven en la imagen que tenemos a la izquierda a la deformación del tejido, que es la imagen que nosotros vemos a la derecha. Ven que se ve como una protuberancia, como un crecimiento de la piel, como un edema de la piel, como un aumento del grosor de la piel. De eso es lo que estamos hablando cuando hablamos de deformación del tejido. A veces, cuando uno pasa la mano o pasa el dedo sobre la piel, ve como esa protuberancia, digamos, en la piel, y de eso habla cuando hablamos de la deformación del tejido. Generalmente se da en el marco como en el que ustedes están viendo en la imagen de la derecha. Además de enrojecimiento, se ve muchas veces pérdida de líquido o también sangrado, ¿sí? El tejido está rojo, irritado, la piel está lesionada, puede haber también presencia de tejido macerado, ¿sí? Blanco y muy, muy húmedo. Son lesiones muy características que se ven habitualmente en los pacientes. Muy bien, esta es la otra imagen que les quería mostrar respecto a los estadios, y acá les muestro esta que no estaba en la imagen anterior, que es cuando tenemos un paciente con una escara o una lesión que no nos permite poder ver la profundidad del tejido. Cuando nosotros hacemos la valoración y lo dejamos registrado en la hoja de enfermería, a veces solemos colocar estadio 1, estadio 2, estadio 3, y la verdad es que a veces no podemos valorar. ¿Por qué? Porque aparece este tejido necrótico sobre la prominencia y no podemos ver la profundidad. Entonces, en ese caso, debemos colocar no estadiable, ¿sí? Porque si bien vemos que hay lesión, puede ser fase 1 o fase 2, no podemos valorar hasta dónde o qué profundidad tiene la lesión. En ese caso, cuando la lesión está sin poder valorar, hay que desbridar, hay que utilizar una crema desbridante como la que vimos en la clase pasada, en la cual nos permita poder valorar. Acá tengo una pregunta. Dice Claudelina María, cuando la lesión está así, ¿qué se le puede colocar? Bien, ahora vamos a ver cuáles son los insumos que podemos utilizar, Claudelina. Ya falta poquito y y vemos los insumos. Paso a la siguiente, un segundito. Recuerden que la limpieza de las heridas se deben realizar siempre con solución fisiológica. Cuando nosotros tenemos
una lesión. Fíjate, esa misma imagen que vimos anteriormente de los dibujitos, aquí es como lo podemos ver en las lesiones de pacientes, ¿no? Cuando tenemos un paciente en categoría 1, solamente vemos eritema no blanqueable, es decir, que presionamos con el dedo y sigue estando rojo. En la categoría 2 ya aparece una úlcera de espesor parcial. En este caso, cuando ya aparece la lesión, generalmente amerita, digamos, que se la limpie. La recomendación es que la limpieza de la lesión se haga siempre con solución fisiológica, ¿sí? A ver, acá tengo otra pregunta. Puede ser solución fisiológica o puede ser solución de Ringer lactato. Sí tenemos, ¿sí? El Ringer es muy bueno porque aporta oligoelementos, además de electrolitos, de cloruro de sodio y de y también cloro. Pero si tenemos solución de Ringer lactato, perfecto. Ahora, fíjense en este otro, en la categoría 3 o en la fase 3, fíjense que ya hay pérdida de piel. Aquí siempre voy a tener que limpiar la zona de la herida con solución fisiológica o Ringer lactato para poder, digamos, retirar o que ese líquido limpie los restos celulares y de sustancias que tenga la herida. En este caso, nosotros utilizamos solución fisiológica y colocamos generalmente colagenasa. La colagenasa, como vimos en la clase pasada, no solamente estimula la cicatrización, sino que también lo que hace es un efecto desbridante. Otro de los insumos que también se puede utilizar en estas lesiones, cuando ya hay tejido expuesto de las capas más profundas de la piel, es alginato de calcio. Vamos a ver que el alginato de calcio es uno de los insumos más nobles que hay, ¿no? Porque si bien también estimula la cicatrización, también produce un efecto desbridante, desprende las células muertas, digamos, para poder estimular el crecimiento. Bueno, y el alginato de calcio está muy bien tolerado en este tipo de lesiones, también donde aparecen estas cavernas, por así decir, que como yo les dije en la clase pasada, es necesario que se valore la profundidad, ¿no? La recomendación en esta lesión sería utilizar para la limpieza solución fisiológica y la colocación del alginato de calcio en todos los bolsillos y en la zona del centro de la herida. Ahora, en este tipo de lesión, donde podemos decir que no es estadiable, porque yo no puedo decirles que es una lesión por presión en fase 2 o fase 3, porque la verdad es que no puedo valorar la profundidad. Entonces, lo ideal aquí sería limpiar con solución fisiológica, proteger los bordes, ¿sí? Y colocar algún insumo que me permita desprender ese tejido necrótico, que puede ser de cualquier forma, como vimos en la clase pasada, la más adecuada. Yo utilizaría un desbridante como colagenasa o alginato de calcio, o bien también a través de un desbridamiento quirúrgico. Tengan en cuenta que si la lesión es grande y aparenta ser profunda, lo ideal sería que se realice en el quirófano bajo anestesia para que no duela tanto verdaderamente. Bueno, si uno corta el tejido necrótico, no está irrigado, no tiene dolor, pero a veces podemos tocar alguna zona donde sí todavía tenga sensibilidad y eso duele mucho. Y en esta zona donde se sospecha que la lesión puede ser más profunda, también el mismo comportamiento, limpiar con solución fisiológica, proteger los bordes con, por ejemplo, pasta láser y colocar una crema o un apósito o hidrocoloide, por ejemplo,
en el caso de que no sea muy exudativa, ¿no? Porque si es muy exudativa, el hidrocoloide no va a quedar pegado y la verdad es que se va a saturar enseguida. Saturar es cuando el apósito que colocamos enseguida se llena de líquido y deja de hacer el efecto que esperábamos. Y los apósitos tipo espuma o también llamados foam son también muy utilizados en estas heridas. La verdad es que hay una gran variedad de formas y de tamaños de los apósitos tipo foam y son uno de los más adecuados para utilizar en esta zona sacra de las lesiones. Ahí está. En cuanto al tratamiento, y ahí sí vemos, Claudelina, lo más importante es la valoración integral del paciente. Una vez que tenemos al paciente con una lesión, lo más importante es valorar en forma integral. Primero, tenemos que ser objetivos. Tenemos que identificar cuáles son los factores específicos del paciente que lo ponen en esta situación de riesgo. Es decir, todos esos factores extrínsecos e intrínsecos que vimos anteriormente, cuáles son aquellos que yo voy a tener que trabajar para modificar. Segundo, cuándo ingresó el paciente, cómo estaba y cómo fue evolucionando la piel. También cómo utilizar las escalas de valoración. ¿Por qué tengo que utilizar la escala? Principalmente porque permite optimizar los recursos para poder atender esta lesión y poder resolverlo rápidamente, y también para poder aplicar un cuidado preventivo. Hay varias escalas de valoración. Yo les voy a nombrar 4 que son las más utilizadas, que ustedes pueden tener en su Office o que pueden tener en su cuaderno de práctica, en su cuaderno de trabajo. Una de las escalas para valoración, esto nos permite saber en qué estadio está el paciente y cuáles son los factores de riesgo que van a predisponer a que este paciente tenga una lesión. La primera es la escala de Norton modificada. Esta fue descrita en la literatura y fue desarrollada en el año 1962 por Norton, justamente, por eso lleva su nombre, y lo que hace es darnos estos aspectos importantes que tienen que ver. Fíjense, tenemos 6 aspectos. Primero, el estado físico general. De acuerdo al estado físico que nosotros encontremos, es la puntuación que le vamos a dar. Por ejemplo, si tiene un estado bueno, le pondremos 4 puntos. Si tiene un estado mediano, le pondremos 3 puntos y así sucesivamente. Otra de las cosas que se valora es el estado mental del paciente. Si el paciente está alerta, llevará 4 puntos, y si el paciente está confuso o estuporoso, le pondremos 1 punto. También se valora de la misma manera la actividad, si el paciente deambula, si el paciente tiene una movilización disminuida, si está muy limitada o si está inmóvil. De acuerdo a su estado es la puntuación. Así también la movilidad y la incontinencia. Todos estos aspectos se puntúan y acá nos dan los valores de referencia. Por ejemplo, la clasificación de riesgos en cuanto a la puntuación. De 5 a 9 es un paciente que tiene riesgo muy alto, de 10 a 12 un riesgo alto, de 13 a 14 un riesgo medio, y cuando tiene una puntuación mayor a 14, decimos que el paciente tiene riesgo mínimo o no tiene riesgos. Si ustedes están cuidando pacientes, es importante que tengan en cuenta alguna de estas escalas que estamos viendo, porque les va a permitir a ustedes tomar las medidas preventivas para evitar una lesión o bien tomar las medidas adecuadas para evitar que esas lesiones sigan aumentando. Otra de las escalas utilizadas es la escala de Braden. Esta escala se hizo en Estados Unidos en el año 1985 en el contexto del proyecto de investigación también que pretendía que los pacientes tengan menos tipos de lesiones. También lo que hace es valorar la percepción sensorial, la exposición a la humedad. Como ustedes ven, la humedad cumple un papel fundamental en la prevalencia. También nos muestra la actividad, la movilidad, y acá fíjense que se incorpora otro factor importante que es la nutrición y la fricción o deslizamiento. También
con puntuación. La escala Braden es la que a mí más me gusta porque me permite valorar varias cosas del paciente, y también de acuerdo a esa puntuación que logramos con el paciente, decimos que si el paciente tiene menos de 12 puntos, el riesgo es alto, entre 13 y 15 el riesgo medio, y más de 16 el riesgo es bajo. La otra escala de valoración es la escala EMINA. Esta escala permite valorar el estado mental, la movilidad, la humedad relacionada a la incontinencia, la nutrición y la actividad. La humedad relacionada a la incontinencia es también un factor importante para valorar. Fíjense que son escalas fáciles de utilizar, que ustedes los pueden tener copiados en un cuaderno, en una ficha, y que pueden permitir hacerlo rápidamente. Esta escala o la aplicación de estas escalas no te llevan más de 5 minutos y la verdad es que son sumamente útiles. Otra de las escalas es la escala de Cabin-Jackson, que es una escala que nos permite valorar otros aspectos importantes. También fue hecha y tiene más parámetros de las que vimos anteriormente. Esta es una escala un poco más completa, pero que también no está muy estimada dentro del ámbito de salud por los enfermeros porque implica más tiempo y más valoración. No quise dejar de ponerla porque por ahí ustedes son los que tienen que elegir el tipo de valoración que quieren utilizar. Entonces es bueno conocerla también que existe. Luego tenemos la escala Braden-Q. La Braden-Q es la misma que utilizamos en los adultos, pero que esta está modificada para poder utilizarla en los menores. Está desarrollada para identificar los riesgos que pueden tener los pacientes a padecer una úlcera por presión, especialmente en niños críticos entre los 21 días y los 8 años, ¿sí? Por eso se llama Braden-Q, porque es una escala modificada. ¿Qué es lo que te permite valorar la escala Braden-Q? La movilidad, la actividad, la percepción sensorial, la humedad, la fricción, la nutrición y la perfusión tisular. También la pueden utilizar, digamos, en su lugar de trabajo. Muy bien, utilizar escalas de valoración para los pacientes con riesgos de padecer úlceras por presión, como yo les dije, para mí una de las más útiles es la escala Braden. Si ustedes están atendiendo a pacientes adultos, yo les sugiero que ustedes tengan en cuenta la escala Braden y la Braden-Q si están atendiendo a pacientes pediátricos. En cuanto a la Braden, recuerden que lo que van a valorar es la percepción sensorial, la exposición de la piel a la humedad, la actividad física, la movilidad, la nutrición y el roce. No son más de 4 puntos, así que ustedes van mirando la referencia y le van colocando un punto, y recuerden que estos son los valores de referencia para la valoración de la escala Braden. En cuanto a la higiene, es otro factor muy, pero muy importante. Tengan en cuenta el pH. Y acá les puse estas imágenes para que ustedes vean que los jabones varían verdaderamente lo que es el pH de la piel, ¿no? Como dijimos en la clase pasada, que los jabones blancos tienen un pH bastante alto, bastante alcalino, lo mismo que el jabón de Pervinox, que a veces se suele indicar para que se bañen con este tipo de jabón, o los jabones tipo antibacterianos, como ven acá, o los jabones con clorhexidina que pueden tener un pH bastante bajo. No tengo ningún conflicto de interés, pero bueno, no quería dejar de mostrarles y de decirles que este jabón es rico en crema y aporta una buena humectación en la piel. Por lo tanto, suele ser bien tolerado, digamos, pero así, y fíjense que tampoco tiene un pH muy cercano a la piel, pero alrededor de los otros, fíjense, bueno, estos jabones así y los de glicerina tienen un pH bastante alto. Yo les sugiero que traten de utilizar un jabón que sea bien cremoso
y que se pueda utilizar. Otro de los cuidados fundamentales es la movilización del paciente. Tengan en cuenta que los pacientes, siempre que nos den las condiciones, hay que sacarlos de la cama, sentarlos en el borde de la cama, movilizarlos. Hay que tratar de cuidar la piel del paciente, aún en aquellos que se movilizan, por ejemplo, en sillas de rueda, tratar de ayudarlos a que no estén todo el tiempo en la misma posición, sacarlos de la cama. Cambios posturales en el caso de que el cuidado sea intrahospitalario. Los cambios posturales no deben ser mayores a 2 horas, por lo tanto no deben estar en la misma posición. Y esto también en la casa, por supuesto, ¿no? Tenemos que tratar de planificar el momento en que lo vamos a movilizar y cómo. Yo enseguida les voy a mostrar lo que nosotros usamos para eso. Perdón. Fíjense, es un reloj que a mí me encanta usar porque nos permite muchas veces poder ordenarnos con la movilización. Por ejemplo, supongamos que esto sea de día, ¿no? Entre las 12 y las 2 de la tarde es bueno poder dejarlo en decúbito supino, es decir, boca arriba al paciente, ¿sí? Entre las 2 y las 4 de la tarde, dejarlo, por ejemplo, en decúbito lateral izquierdo, colocar al paciente de costado. Esto permite también por ahí que el paciente pueda dormir la siesta, por así decir, ¿no? Entre las 4 y las 6 de la tarde, dejar al paciente del lado derecho, volver a rotarlo del lado derecho. Entre las 6 y las 8, dejarlo en decúbito supino, y así sucesivamente. Si ustedes van mirando el reloj, te permite que vos acomodes al paciente de acuerdo al horario. Entonces, en los momentos en que vos lo dejás, por ejemplo, boca arriba, coincide con la hora del desayuno. Fíjense aquí entre las 12 y las 2 de la tarde con la hora del almuerzo, y entre las 20 y las 22 con la hora de la cena. Ahora, los otros horarios vos los podés tener sentado o acostado del lado derecho o del lado izquierdo, volver a sentarlo nuevamente. La verdad es que es un reloj muy útil que nosotros lo solemos tener en la institución y que a veces se los damos a los familiares y a los cuidadores para que tengan en cuenta. Otro aspecto fundamental es la utilización de los colchones, ¿sí? Tengan en cuenta que los colchones que son forrados con un plástico, con una funda plástica, se llaman estáticos, ¿sí? Son colchones que obviamente amerita la movilización del paciente, porque el dejarlo en una misma posición sobre un colchón duro como son estos va a predisponer la lesión, digamos, de la piel, ¿no? Los otros colchones son los colchones aerodinámicos, como los que ven en esta imagen a la derecha. Ojo con esto, porque yo les quiero aclarar lo siguiente. A veces los familiares o los cuidadores, cuando tienen este tipo de colchones en su casa, ya no los movilizan más. Es decir, creen que porque el colchón no está mal llamado colchón antiescara, porque en realidad no evita la lesión ni las escaras. Lo que hace es ayudar, digamos, a que el paciente no esté apoyando la superficie constantemente. Pero lo que sí va a disminuir la posibilidad de que tenga una lesión es la movilización, no el tipo de colchón. Porque si yo le pongo estos colchones hidroaéreos, aerodinámicos, mejor dicho, por más inflado y desinflado que se hagan, si yo no muevo al paciente, si yo no higienizo al paciente, si yo no cuido la piel del paciente, no va a mejorar o mejor dicho, no va a evitar la lesión. Los colchones especiales, ¿cuándo utilizarlos? Cuando el paciente es un paciente de bajo riesgo, para eso utilizamos las escalas. Se pueden utilizar superficies estáticas, es decir, el colchón común, digamos, con la funda plástica. Ahora, cuando el paciente tiene un riesgo medio o es un paciente obviamente de alto riesgo, ya hay que utilizar colchones aerodinámicos para disminuir la incidencia. Pero repito,
no quiere decir que no tengamos que movilizar al paciente. Otra de las recomendaciones es la utilización de ácidos hiperoxigenados, como ven acá. Estos son muy bien tolerados. Aceites grasos esenciales también se pueden utilizar. Apósitos hidrocoloides, que son estos que se ven aquí. Fíjense que hay apósitos hidrocoloides adhesivos y no adhesivos. También tenemos aliviadores de presión, como son estos tipos FOAM, ¿sí? Que se pueden utilizar en los talones, se pueden utilizar en los codos. Aceites de almendra, óleo calcáreo, el que se usaba para los bebés para limpiar la cola de los bebés, también está, se puede utilizar, está bueno, nos da buenos resultados, y la vaselina líquida. Acá no está la imagen del aceite de oliva, si por ahí alguien tiene experiencia lo está usando. Yo les suelo decir a los pacientes que si no pueden comprar un apósito hidrocoloide o un aliviador de presión bueno, el aceite hiperoxigenado, que es a veces un poco caro, se puede utilizar, si bien es un producto que no está habilitado como producto médico, pero el aceite de oliva. Utilizar un frasquito, por supuesto, chiquitito, no el de la cocina, no que se lleve a la habitación y se traiga, sino que se compre un aceite de oliva, se cargue en un frasquito y se deje solo para el uso del paciente y lo demás para la ensalada, pero también se podría llegar a utilizar. No puse la imagen porque, bueno, no sé si alguno de ustedes tiene experiencia, pero ¿qué es lo que yo recomendaría para prevenir? En el caso de que haya lesiones, utilizar ya los apósitos hidrocoloides o los apósitos de FOAM, y la protección de la piel siempre, siempre con un aceite humectante, ¿sí? Protector, básicamente como emoliente, ¿no es cierto? Un aceite hiperoxigenado o cualquiera de estos aceites. Bueno, la línea de propóleos es una línea bastante accesible que también se puede obtener y que hay aquí en la Argentina, digamos. Y lo que no se recomienda ya por ninguna razón son los aros como estos, ni para los talones ni para la zona sacra, porque evita que llegue sangre a esa zona y las lesiones se producen más rápidamente con este tipo de aro, ¿sí? Así que bueno, no están recomendados para nada. En cuanto a los pañales, como les decía, a veces le ponen un pañal al paciente, le ponen otro sobre la cama, otro al costadito por si se derrama, otro del otro lado por si lo giro. No, el uso de pañales tiene que ser racional. ¿Por qué? Porque el contacto del plástico con la piel también puede predisponer. En todo caso, que el tipo de pañal sea el más adecuado posible, el más cómodo posible para el paciente y también de la mejor calidad. Yo sé que hoy es difícil recomendar una marca porque, bueno, todo está muy caro, pero bueno, hay, digamos, si hay posibilidades de tener un pañal de buena calidad, que sea de la mejor calidad posible y no abusar del uso de pañales. Bueno, no sé cómo están, pero ¿qué les parece si nos tomamos 10 minutos para descansar un ratito, si es que no hay ninguna pregunta? ¿Les parece bien? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta antes? Ahí dejo de compartir, así los veo. No sé cómo vienen hasta ahora.